Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Gracias a Dios porque podemos estar hoy otra vez conectados, saludándonos, dándole gracias al Señor, pues porque ustedes nos dan la oportunidad de poder estar en sus hogares a través de esta transmisión. Entonces, pues hoy saludamos a los pastores de Cozumel, Quintana Roo, al pastor Salomón y a la pastora Mariela. Nos dicen, hermanos, porfa, si están viendo sin ningún problema la transmisión, si hay alguna situación ahí de que no se estuviera transmitiendo, si nos pudieran ayudar diciéndonos aquí en los comentarios. Y le damos gracias a Dios porque pues en Debel Querigma, ¿verdad? Estamos comprometidos con la educación cristiana y hoy vamos a estar transmitiendo el tema de escatología, la primera resurrección. Entonces, bueno, aquí también en el estudio está la hermana Mariela, la pastora Mariela, le damos muchas gracias por estar aquí, saludos, y la pastora y el pastor Salomón y mi esposo Deme y Alex que nos está ayudando también como ingeniero de audio. Entonces aquí estamos todos, hermanos, gracias a Dios para poder proveer, ¿verdad?, algo de lo que Dios nos ha dado, que es la enseñanza de educación cristiana. Adelante, pastor. O adelante, deme quien quiera. Bueno, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Gracias por darnos la oportunidad nuevamente de estar hasta sus hogares y esperemos que pueda ser de bendición este tema, que el pastor Salomón Toyo, de allá de una de las mejores islas de nuestro país, de allá de Quintana Roo, nos visitan esta noche, recién aterrizado el avión, está aquí con nosotros. Le damos gracias a los pastores por darnos esa oportunidad de estar aquí. Gracias y bienvenidos a Debel Querigma. Y pues el tema que va a tocar en esta noche pues es la primera resurrección. Está interesante el tema, ojalá y sea de bendición para ustedes, hermanos, y que nos den la oportunidad de escucharnos y de vernos. Y también inviten a los hermanos para que se suscriban, nos den un like para poder alcanzar. Y también haciendo un anuncio, hermanos, en el mes de junio tenemos una buena noticia para ustedes o para los que quieran tomar un curso que vamos a dar. Vamos a dar griego, griego básico, introducción al griego más que nada. En el mes de junio el maestro está preparando su material, su manual para que él lo pueda impartir. Vamos a dar un curso de griego gratis para ustedes, hermano. Ojalá y pueda ser de bendición. Y en esta noche nos vamos a tocar lo que es la parte de una de las ramas de la teología, que es la primera resurrección. Y le dejamos el lugar al pastor Salomón. Gracias, pastor, bienvenido. No, al contrario, mis hermanos, le agradecemos mucho. Estamos muy contentos de estar con ustedes, mis hermanos Deme, mi hermana Betsy, también Alex, que ahí nos está apoyando en todo las cuestiones técnicas. Estamos felices de poder estar con ustedes. Ustedes son los que nos están abriendo esta puerta y estamos muy felices, de verdad. Primeramente, de verdad, se los digo de corazón, de verles. De verles, porque para mí es una bendición verles y yo los aprecio muchísimo y pues les llevo aquí en mi corazón. Y bueno, y también pues el día de hoy el tema va a estar súper interesante. Es un tema de la escatología, en la cuestión se llama la escatología personal, porque la escatología se divide en general y personal. En general son los acontecimientos finales. Y cuando se habla de personal, es la suerte de cada individuo. Una de las cosas que se trata de la suerte de cada individuo son los novísimos, que tiene que ver con los juicios que vienen después, como incluye también la resurrección y otro, la vida ultratumba, que es después de la muerte, la vida post-mortem y todo eso, que son temas interesantes que no la vamos a agotar hoy. Pero nos vamos a concentrar a hablar de la primera resurrección. Y para eso seleccioné el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, que es el gran capítulo de la resurrección. El apóstol Pablo precisamente usa este capítulo para hablar de la primera resurrección, porque él ahí no trata de la resurrección de condenación, él habla de la esperanza de los creyentes, pero dice que la primera resurrección va a suceder
no como un acontecimiento único. De hecho, la Biblia no presenta una resurrección general como muchos tratan de enseñar, pensando que en un único día de 24 horas todos se van a levantar, y tanto justos como pecadores, y ahí va a ser el último día. El término último día a veces lo malinterpretan como de 24 horas, pero se trata de un programa escatológico. Entonces vamos a estar hablando solamente de la resurrección para vida. Se le conoce a esta resurrección para vida como la primera resurrección. También se le llama como la mejor resurrección. O en el libro de Filipenses se le llama resurrección de entre los muertos. Es interesante ese texto. ¿Por qué? Porque cuando se llama resurrección de entre los muertos, fíjense que en el libro de Marcos también me gustaría dar este texto porque es muy importante que nosotros conozcamos. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 9 y 10, cuando el Señor Jesús está hablando con sus discípulos, les dijo: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto de la transfiguración, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Es interesante que no dice con los muertos, sino de los muertos, porque está diciendo que él primeramente no está contado entre los muertos, sino que hay una diferencia entre él y los muertos. Y aparte de esto, porque el término muertos se utiliza para los pecadores, porque está hablando de su condición de espiritual. Por eso dice que nosotros como perdidos estábamos antes muertos en nuestros delitos y pecados. Exactamente, estábamos muertos. ¿Qué quiere decir la palabra muertos? Separados de Dios. De Dios, sin esperanza. Sin esperanza. La palabra muerte no es aniquilación, no es destrucción total, sino la palabra muerte quiere decir separación. Separación. Ese es el término. Separar de algo, ¿no? Es correcto. Esa es la palabra muerte, en ese sentido. Es como separar el trigo con la pajita, que cuando el trigo viene una espiga, ¿no? Y esa espiga tiene muchos granitos, pero en esos granitos está cubierto de pajitas. Pero cuando se trilla, le digo eso porque cuando está corriendo aire, le llamamos aventar el trigo hacia arriba, y con el aire separa la pajita a un lado y el trigo que se separa cae limpio. Es de ese sentido que se está hablando. Hay otro texto, aparte de este del trigo, que excelente ilustración, es la de cuando el hijo pródigo regresa y el padre dice: porque este es mi hijo que estaba muerto, pero ha vuelto a vivir. O sea, pero no estaba sin existencia, es que se había separado del padre. Y ese es el concepto de muerte, separación. Allá vemos una separación muy clara entre el hijo pródigo y el padre, y ese es el concepto de muerte. No es que hay una aniquilación o hay una inconsciencia del alma, como la doctrina del sueño del alma que algunos enseñan. Generalmente dentro del adventismo se enseña la doctrina del sueño del alma, sino que aquí lo que se habla es de una separación de la parte inmaterial y la parte material del ser humano, ¿no? Pero algo interesante es que aquí, cuando el Señor dice en Marcos 9 que hasta que hubiese resucitado de los muertos, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, se quedaron pensando: si se nos han enseñado que en el último día todos se van a levantar, unos para vida y otros para condenación. Sí, pero no al mismo tiempo. Por eso se quedaron pensando y discutiendo dentro de ellos. O sea, esta plática que tenemos, sí, hermano Deme, también lo tuvieron los discípulos. Qué interesante, porque dice, discutían entre ellos, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Porque solamente se habla de una resurrección y todos van a resucitar, los pecadores y los justos, ellos pensaban. Sí. Pero se dieron cuenta cuando les dijo: yo me voy a levantar de entre los muertos. Quiere decir que los otros se van a quedar allá los muertos, y él se va a levantar. Esperando su sentencia, ¿no? Su sentencia. Entonces, fíjate qué interesante, porque luego vamos a encontrar que en Filipenses 3:10, ese texto es importante si los quieren apuntar los oyentes. Filipenses 3:10 y 11 dice el apóstol, cuando habla del conocimiento de Cristo, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección,
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Interesante la frase resurrección de entre los muertos. Ese es muy importante que lo entendamos. Cuando dice resurrección de entre los muertos, quiere decir los otros muertos Se quedarán es correcto, se quedan. esperando su juicio, ¿no? Y esta primera resurrección se llama resurrección de entre los muertos. Cuando sucede resurrección de entre los muertos es primera resurrección. Es resurrección de... ¿Y eso ocurre cuándo? ¿En su segunda venida de Jesús? Bueno, este es el tema que Pablo va a discutir en 1 Corintios 15 y les va a decir, va a haber resurrección de entre los muertos, va a haber resurrección de vida, va a haber primera resurrección, sí, pero vamos a buscar 1 Corintios entonces capítulo 15 y vamos a buscar desde 1 Corintios capítulo 15 donde dice 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, si tú estás en Cristo vas a resucitar. O sea, si tú eres un creyente, vas a resucitar de entre los muertos. No te vas a perder esto. Eso sí, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Exactamente. La palabra orden es muy importante y en el griego es la palabra tagma. Es muy importante esta palabra porque es una clave para la interpretación de cómo va a ser la resurrección de entre los muertos. No todos los salvos van a resucitar al mismo tiempo. Por eso esa resurrección de entre los muertos lleva un tagma. La palabra tagma quiere decir orden, pero es una orden militar. Es un concepto militar. La palabra tagma es una orden, pero militar. Por eso se habla de un desfile. O sea, que lo que Pablo va a hablar es el desfile de la primera resurrección. Eso es algo hermoso lo que Pablo nos está diciendo. Les voy a decir, dice Pablo, que todos los salvos van a resucitar en la primera resurrección, pero no al mismo tiempo. ¿Y cómo es la primera resurrección? Porque es la mejor resurrección, porque es la resurrección de vida. Es decir, cada momento cuando alguien resucita de entre los muertos o resucita para vida, porque solo hay dos resurrecciones. Podemos decir la resurrección de vida y la resurrección de condenación. De condenación. Terminan su juicio eterno para es correcto. Entonces, en cada lugar donde resucita para vida es primera resurrección. Cuando se dice primera resurrección, no es una única primera resurrección, sino que estamos hablando de una categoría de resurrección. La palabra primera o principal resurrección está hablando de la diferencia de condenación. O sea, la primera es con relación a la cita que da Daniel, cuando Daniel habla de los que duermen del polvo de la tierra. Y los que duermen son los creyentes. Cuando se habla del que duermen, es una referencia al cuerpo. Eso es importante que lo especifiquemos. ¿Por qué? Porque algunos piensan que se refiere al alma, y ellos dicen el sueño del alma. No, es un eufemismo que se utiliza para no decir que el creyente está muerto. ¿Por qué? Porque el creyente, su cuerpo duerme. Para el creyente la muerte es como un sueño en su cuerpo, pero su alma, su ser espiritual está consciente. Por eso Pablo decía, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Muy bien. Por ejemplo, hay personas que dicen, mi abuelita me habló en un sueño y me dijo que yo hiciera esto y esto y esto. Y tal persona me habló en un sueño y me dijo que yo hiciera esto, pero mi abuelita o mi papá o mi familiar ya está muerto. Entonces, como era cristiano, me vino a decir qué quiere que yo haga. Y lo que me dijo, que yo buscara en tal y tal y tal lugar, fui y lo busqué y me dijo que yo hiciera esto y esto y esto, así detalladamente en el sueño, y yo lo hice. ¿Qué sucede en estos casos? En realidad, ¿es el cristiano que le está hablando o qué pasa? Porque el cuerpo dice la Biblia que duerme, o sea, está en reposo, ¿no? ¿Por qué? Porque ha muerto el cuerpo físico terrenal, pero el alma sigue consciente. ¿Es esto posible que un cristiano regrese a hablarnos en un sueño y nos diga lo que tengamos que hacer? La gente lo cree, ¿por qué razón? Porque las instrucciones que se le dan en el sueño son
¿Son así? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Muy bien, esta es una pregunta muy, muy interesante. Hay que entender que el Señor Jesucristo explica esto para despejar dudas y habla conforme a las costumbres del judaísmo del segundo templo, en donde ellos entendían que una persona que muere se va al Seol, que es lo mismo que el Hades. El Seol es el lugar donde van los espíritus desencarnados. ¿Qué quiere decir? Una persona muere, se va directamente al Seol en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de cuando el Señor Jesucristo cuenta la historia, y digo la historia porque el texto dice, hubo un hombre. Yo sé que hay muchos debates sobre este tema, y que si es una parábola, que si no es una parábola, y aun cuando fuera una parábola, todas las parábolas están basadas en hechos de la vida real. Por ejemplo, la parábola del sembrador, supongo que es una parábola, si es cierto, pero está basado en una escena de la vida real. Realmente existen sembradores, salen a sembrar y pasa lo que dicen con las semillas, todos esos procesos. Bueno, aún si este fuera una parábola, aún no le quita el sentido del ejemplo que el Señor está tomando de los pensamientos del judaísmo del segundo templo, donde se hablaba del seno de Abraham. Y en ese pasaje el Señor especifica cuando se dice que manden a Lázaro para que venga. Y él dice así claramente, tajantemente, dice el padre Abraham, no, porque hay una cima. Y estos no pueden pasar para acá, ni ellos para allá. O sea, hay un límite. Los límites después de la muerte están muy claros. No es que el alma queda divagando, no queda divagando nada. Penando. No, nada queda penando, ni nada regresa. Por ejemplo, si cada uno está en su propio lugar donde tiene que estar post-mortem. Y de hecho, cuando se habla de hermano del Hades o Seol, es el lugar de los muertos. No se refiere al cuerpo. Es muy importante eso que estoy diciendo. ¿Por qué? Se refiere al lugar donde van los muertos. Los que no tienen esperanza. Los muertos en el Antiguo Testamento iban todos al Seol. Pero después de la resurrección de Cristo hubo un cambio también que ha sucedido, en el que los que mueren ahora en Cristo se van directamente a la presencia de Dios. Ya no se van al Hades o al Seol. Ya no. Ahora los que mueren sin Cristo se van directamente al Seol, pero son espíritus desencarnados. Todavía van a resucitar para ser lanzados al infierno. Muy bien. De fuego. ¿Sabe por qué, hermano? Es importante esto aclarar porque, por ejemplo, algunos hermanos preguntaban, por ejemplo, sobre el cristiano. Cuando el cristiano muere físicamente, nosotros sabemos que el espíritu va con Dios, pero la persona preguntaba, ¿a dónde va el alma? ¿Va con Dios? ¿Va a un lugar? ¿Va a dónde? Sí, Pablo lo responde diciendo esto en Filipenses: estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, presente, es decir, en su presencia. Y el apóstol Pablo lo dice también en mismo Filipenses, dice, cuando se acerca el día de mi partida. Qué interesante eso, cuando él habla de su muerte como una partida, o sea, no como el acabose, no como el fin, sino como que va a partir para irse a su verdadero hogar. Y esto es algo precioso, porque el creyente al morir se cumple lo que el Señor le dijo al malhechor o a ese sicario que estaba en la cruz, ¿no? Le dijo de esta manera: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y, o sea, no le dijo, ¿sabes qué? Vas a entrar en un sueño profundo y vas a estar inconsciente. No le dijo eso. Claro, en el proceso para hablar de que el cristiano no muere, se dice que los creyentes duermen su cuerpo, pero están conscientes de la presencia de Cristo. Por eso Pablo dice estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, no puede ser mejor si está inconsciente. Es mejor porque está en la presencia misma de Cristo y está consciente de esa presencia de Cristo. Así que esto es algo que lo convierte en muchísimo mejor. Entonces, perdón. Sí. Entonces, cuando las personas así dicen, ¿no? De que vienen y que le hablan en sueños y que las cosas que escucharon en un sueño es verdad. Entonces por eso dicen, mi familiar, mi papá, mi abuelita, mi hermano, yo sé que me están viendo desde el cielo y me están cuidando, yo tengo un ángel que me cuida del cielo y es mi papá que se murió. Entonces yo sé que tengo un ángel que me cuida porque él me quiere, ¿no? Entonces es como si tuvieran una
relación, ¿no? En espiritual o algo así que es invisible con las personas que ya murieron, ¿no? Entonces vemos el ejemplo bíblico de Lázaro, ¿no? Con el hombre rico que le dijo, ni tú puedes pasar de aquí para allá, ni yo para acá. Entonces dice la gente, entonces, ¿por qué tenían esa conversación si se supone que el rico no había ido con Cristo y Lázaro, el seno de Abraham, ¿no? Y él y entonces dice, ¿por qué se supone que ellos tienen una conversación si él no está en Cristo y él está en Cristo? Muy bien, muy interesante pregunta. Y esto se responde en base a esto. Miren, a la palabra cima que se utiliza allá es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra cima no se habla de algo que está encima, sino la palabra cima ya, que está puesta con S, es muy interesante porque tiene que ver con un abismo, una separación de abismo, es decir, que estaban en el mismo Seol, pero había una separación y se podía ver. Es como la separación del ser humano hacia el cielo, ¿no? Pero allá estaban en el Seol estaba dividido en el seno de Abraham y el lugar de tormento, y se podía visibilizar. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque se ha dado ese cambio. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, vino cuando él muere, viene a buscar a aquellos que estaban esperando la promesa la esperanza del salmista, que decía que librarás mi alma del Seol. Y el Señor viene, libra su alma, lo lleva a la presencia de Dios, y se cumple lo que le dijo al ladrón o al malhechor de la cruz, que le dice, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque hubo un cambio. Del seno de Abraham al paraíso, al tercer cielo, fue llevado todos aquellos cautivos. Así que ahora, eso estaba en el Antiguo Testamento, se podían ver porque había una cima de separación dentro del mismo Seol. Pero el libro de Isaías dice que el Seol, después de eso, ensanchó su territorio, el Seol. Es decir, que ahora solamente se van todos los perdidos, pero ya no van los creyentes al Seol. Ahora los creyentes, cuando mueren, se van al paraíso, al paraíso de Dios, según el libro de Corintios, donde fue levantado el apóstol Pablo en visión y fue llevado al tercer cielo, al paraíso de Dios, dice, donde están todas aquellas almas esperando la resurrección, los creyentes. Entonces, pero aquí yo quiero añadir un poquito más a lo que nuestra hermana Betsy decía. El proceso de duelo es muy importante esto. Cuando las personas atraviesan por situaciones de pérdidas de seres queridos, en este caso, por ejemplo, yo lo digo incluso porque pues, esta semana, pues prácticamente mi padre se fue a la casa del padre. Y tenemos una consolación grande en la familia. ¿Cuál es la consolación? De que él tuvo una preparación para irse a la casa del padre. Tenemos la oportunidad de volvernos a reunir con ellos. Correcto. Esa es nuestra esperanza, y estamos muy satisfechos. Sabemos que él está en ese lugar mejor, y que también está esperando a que nosotros lleguemos también a ese lugar de victoria donde él llegó. Ahora, sí es cierto que a veces en el proceso de duelo uno puede hacer poemas, palabras, crear, dirigir, porque es parte del proceso de duelo. Solamente entender esto, que el duelo no se vaya a convertir en una obsesión. ¿Por qué? Es patológico correcto, ¿no? Correcto, que sea sano. ¿Por qué? Porque si ya se vuelve algo en el que empiezas a ver ya, de pronto sale mi padre y lo estoy viendo acá, y hasta estoy hablando con él, y hasta me da instrucciones, y hasta, bueno, ya es una obsesión. ¿Qué es lo que está pasando? Que primero no lo estoy soltando, porque el duelo consiste en soltar, ese proceso de soltar, de dolor por una pérdida. Sí, es importante entender a esa persona. Por ejemplo, yo considero que no es algo pecaminoso que yo escriba aquí en mi Facebook por parte de papito, te extraño mucho. Es parte de mi duelo. Claro. Yo siento que no es algo, no estoy hablando como en espiritismo, ¿no? O como idolatría, ¿no? Sí, pero si un momento dado se convierte en una obsesión. Y que ha pasado, ha pasado incluso con cristianos muy firmes, que de pronto empiezan ya a ver a ese ser humano y saber que eso no es conforme a la Biblia. ¿Por qué? Porque él está esperando la resurrección de entre los muertos, si es un cristiano.
Entonces ahí podríamos decir que no lo suelta porque a veces dicen, y se respeta mucho, ¿no? De que si no han avanzado en el duelo, pero hay ciertas situaciones que ponemos, que debemos de poner el alerta, ¿no? Porque dicen, Correcto. voy a hacer esta comida porque le gustaba a él. Entiendo. Hay que dejar este lugar libre porque es el lugar donde él se sentaba. Y hay que hacer esto porque a él le gustaba. Y entonces empieza a ver como si Una ofrenda, ¿no? físicamente, como si hubiera una convivencia con la persona que ya partió. Entonces uno se pone a pensar, pero ¿esto es sano o no es sano? ¿Hasta qué grado es sano? ¿Por qué? Porque él ya está en la presencia de Dios, ¿no? Y como la persona dice, está aquí, no lo deje ir. Hace rato que estábamos comentando con el pastor Salomón, antes de que comenzáramos el programa, él estaba hablando acerca de María, ¿no? Cuando abraza, ¿no? Al Señor Jesús y él le dice, déjame, no te aferres, decía usted, ¿no? Sí, sí. Esta palabra de no te aferres, no es no me toques, porque yo todavía no he ido al Padre, mi cuerpo aún no ha sido glorificado. No le decía no me toques, mujer, no, sino le dijo no te aferres a mí, déjame ir. Entonces, si el Señor Jesucristo nos dice que nosotros aguardamos una esperanza, porque dice el apóstol Pablo, si no aguardáramos nosotros una esperanza de salvación, de resurrección, pues seríamos los más que merezcamos la conmiseración de la gente porque no estamos teniendo una esperanza de resurrección. Entonces, como usted decía, bueno, pues el papá del hermano Salomón partió en estos días y pues no es algo muy fácil, ¿no? Porque es un papá que pues estuvo toda la vida con nosotros y de pronto soltarlo, pues no es fácil decirle a la gente, oye, ya, tu papá está en Cristo, su papá está en Cristo, y no llore, hermano, no llore porque usted tiene una esperanza y somos muy bíblicos. Pero cuando no se resuelve En la este duelo, práctica. cuando este duelo no se resuelve, Correcto. empezamos a soñar que nos vino a hablar. Empezamos a querer seguir conviviendo con él porque no lo queremos soltar porque es algo pues muy doloroso para los que hemos perdido a un papá, ¿verdad? Yo perdí ya a mi papá hace muchos años, pero también perdí a mi hermano hace 3 años y era no querer dejar ir a la persona. Pero cuando nosotros hacemos esto, empezamos como a abrir puertas. Nosotros en la jerga, ¿verdad? Pues cristiana empezamos a decir, abrimos puertas porque ya hasta empezamos a tener conversaciones continuas en la mente y no, el cuerpo terrenal ya no duerme, o sea, ya no está, perdón, sino que está en reposo el cuerpo, pero la psique, el alma consciente, esa está despierta delante de Dios. Entonces nos explicaba también el pastor que cuando el alma está consciente, pues ellos están delante de la presencia del Señor, claro, conviviendo, adorando, pero ellos no pueden tener ya una relación con el mundo terrenal hasta que venga esta primera resurrección. Entonces, yo tengo esta pregunta en el aire. Entonces, ¿con quién habla continuamente la persona? Porque dice que continuamente le están dando instrucciones en sus sueños. ¿Con quién habla, pastor? Muy bien, es muy importante esto y es algo serio, ¿eh? Porque primero que nada, recuerden que los que están en Cristo están en la presencia de Dios, lo que han partido y están en la presencia de Dios. No hay nada que les quite ese anhelo de estar en su presencia. ¿Ustedes creen que van a dejar de estar en la presencia del Señor para ocuparse de los menesteres de esta tierra? No, claro que no. Y en segundo lugar, pues ellos están en una limitación. ¿Por qué? Porque hay leyes que Dios tiene establecido y puso límites, y en este sentido están claramente los límites. Sin embargo, existen muchos seres y aquí es donde entra el peligro. Por eso nos pide en 1 Tesalonicenses, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis, es decir, no lleven su duelo como los que no tienen esperanza, porque cuando una persona lleva un duelo igual que los del mundo, sí, pueden abrir, lo que bien decía la hermana, una puerta ¿qué? Al mundo espiritual, al mundo espiritual de maldad, al mundo espiritual de engaño, porque hay seres espirituales que se encargan de
pervertir, de engañar de la mente del ser humano para que los desvíe del propósito de Dios, y poco a poco los van enredando, y esto es muy importante, y se cae exactamente lo que se llama espiritismo. El Como- espiritismo es hablar con los muertos. Como dice ahí en la historia de Lázaro y el hombre rico, cuando tienen esa conversación, ese diálogo, dice, comenta que los muertos no pueden volver, ¿no? Ya no pueden volver. Como usted dice, ¿no? Que, por ejemplo, preguntan algunos hermanos, cuando un creyente en Cristo muere, preguntaban el otro día, sabemos que el espíritu va con Dios porque es de Dios, ¿no? Y preguntaban, ¿el alma a dónde va? Pero al usted explicarlo, lo que entendemos es que el cuerpo del creyente muere físicamente, está muerto. Y llega en un momento, en un estado donde entra en descomposición, se convierte en polvo y vuelve al polvo, ¿no? Pero cuando sea esa segunda venida, cuando sea la segunda resurrección, ¿no? Estamos hablando, el alma y el espíritu viene y toma otra vez ese cuerpo, ¿no? Y entonces ese cuerpo empieza a tomar una transformación y es levantado por el dueño de ese cuerpo, por el dueño, el que nos rescató, el que nos justificó delante del Padre y nos toma y nos lleva Nos va a con él, ¿no? glorificar, sí. Sí, bueno, vamos a hacer esto. Para que no nos adelantemos, vamos a regresar al texto A ver. donde nos presenta el orden de la resurrección. Dice que todos van a resucitar en la primera resurrección, los salvos, y dice allá, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Muy bien. Y va presentando el orden de la resurrección. Primero dice, Cristo las primicias. El primer orden de la resurrección, Cristo las primicias. Si quiere poner la imagen donde vamos a ver, hay tres secciones que se presentan en este texto. Hay tres secciones. Primero dice Cristo las primicias. Luego dice, luego los que son de Cristo en su venida. No solamente es un grupo los que son de Cristo en su venida. La palabra venida ya es parusía, que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Es decir, comienza con el rapto, se desarrolla en la gran tribulación y al final termina con la venida en gloria. Es la venida en general, lo que se menciona ya, la parusía. Y luego el fin. Son tres secciones. Es decir, el orden de la primera resurrección van a desfilar en ese orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, la parusía de Cristo, en el periodo de la parusía, y después el fin, que es después del milenio, porque el fin sucede después del milenio. Vamos a ver, comenzando con Cristo las primicias. En esa gráfica que ustedes pueden ver, aparece el primer grupo, que es Cristo las primicias. Cuando se habla de Cristo las primicias, está diciendo que Cristo resucita en la primera resurrección porque es una resurrección de vida. Y Él es el que abre. Fíjense que es primicia de los que durmieron. Ahora, es importante esta expresión. Y que tengamos cuidado de no confundir, porque algunos dicen primicia de los muertos. No, Él no es primicia de los muertos, es primicia de los que durmieron. Porque los muertos van a resucitar en la segunda resurrección. Esto está hablando de primicia de los que durmieron, porque son los que son salvos. Para ellos, su cuerpo en realidad está durmiendo, porque su ser está, como ya dijimos hace unos momentos, consciente en la presencia de Cristo. Cristo resucita como primicia, pero algo muy interesante, cuando el Señor Jesucristo muere, dice el Mateo 27, 51 al 53, que tumbas de santos fueron abiertos. Esto es algo interesante. ¿Por qué se abrió ese día en la muerte de Cristo? Para que deje en la vista qué es lo que iba a pasar. Porque cuando Cristo resucitó, muchos de ellos también resucitaron. ¿Por qué? Porque las primicias se presentan como un ramillete. Estas primicias son las primicias del grano, del trigo. Y viene como un ramillete que se presenta. Esta primicia es el ramillete que se presenta en Pascua. Es decir, en la temporada de primavera, en la tercera de las fiestas, que es después de Pascua, panes sin levaduras. Y los panes y levaduras es cuando es sepultado Cristo, que se mantiene en la tumba. ¿Por qué? Porque su cuerpo es sepultado sin levadura, sin pecado.
fue a la tierra, muere sin pecado. Pero en la fiesta de las primicias, Él resucita. En la fiesta de las primicias, que es el 16 de Nisan, cuando se presenta el grano de trigo y se mece el grano de trigo en esa primicia, ahí resucitó Cristo. Por eso Cristo es presentado con un ramillete juntamente con aquellos que resucitaron en Mateo capítulo 27, 51 a 53. Eso es lo que dice que muy de mañana. Por eso yo puse abajito una gráfica. No está muy en la gráfica, yo lo puse conforme a mi percepción, pero realmente sí hay un orden claro que se menciona. Después va a suceder la resurrección de los que son de Cristo en su venida. Ahora es interesante que yo explique esto. La palabra venida ya es parusía. La parusía significa presencia de Cristo. Hay un proceso de la presencia de Cristo. La parusía no se debe traducir como venida como tal, sino debe de traducirse como presencia. Los que son de Cristo en su presencia. Es todo lo que dura su presencia. Es un inicio, un desarrollo y un final. La palabra parusía, explica el hermano Strong, explica que es un concepto lineal, no vertical. Vertical es cuando, como venida, tú vienes y se acabó. Ya veniste, ya llegaste, se acabó. No es un concepto vertical, es un concepto lineal. Es decir, tu presencia es todo lo que dura tu presencia, que tiene un inicio, un desarrollo, y hasta que te quitas, termina tu presencia. Yo sé que es como que llega y se va desarrollando. Sí. Entonces, el concepto lineal es que se va desarrollando con un inicio, un desarrollo y un final. Y entonces, en ese periodo de tiempo, van a resucitar todos los que son de Cristo en su parusía. Los que son de Cristo incluye tanto la iglesia que es de Cristo, pero no solamente la iglesia. Miren, a la mitad de la tribulación, también van a resucitar 2 testigos que van a ser muertos a la mitad de la tribulación y son parte de la parusía, del desarrollo de la parusía. Y al final de la parusía también van a resucitar todos aquellos que fueron mártires de la gran tribulación y van a resucitar los santos del Antiguo Testamento, porque en Daniel 12 ubica la resurrección de Israel al final de la gran tribulación. Después que acaba la gran tribulación, resucitan los santos del pueblo de Israel. Ahora, esto es importante decirlo. ¿Por qué? Porque toda esta parusía es la parusía del Cordero. Mire, fíjese, inicia la parusía cuando el Cordero viene a buscar a su novia. Se desarrolla la parusía con la ira del Cordero. Todos los juicios de la ira del Cordero se desarrollan en la gran tribulación y termina la parusía cuando el Cordero ya viene a establecer su reino y reina como león. Esto es algo muy interesante porque vean ustedes cómo hay un inicio, un desarrollo y un final de la parusía. Esto es interesante porque durante ese tiempo, todos los que resuciten en ese periodo son de Cristo en su parusía. Pero la iglesia no solamente es de Cristo. La iglesia, a la vez que es de Cristo, está en Cristo. Por eso en 1 Tesalonicenses dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí en este proceso de la parusía, resucitan primero. En ese orden. Vean ustedes que resucitan primero entre los que son de Cristo. Resucitan primero los que están en Cristo. En Cristo es decir, que están en su cuerpo, que han sido de este periodo de la iglesia. Resucitan en lo que es el rapto de la iglesia. Y es interesante esto, le voy a decir por qué. Porque acuérdense que Cristo resucita en la fiesta de la presentación de granos de trigo, la primera primicia. Hay otra primicia grande que se presenta. ¿Saben cuándo se presenta la otra primicia? Se presenta el día de Pentecostés. Se presenta una primicia grande. Y esto es el cierre para la iglesia. La iglesia pertenece a ese Pentecostés que cierra con esta grande primicia, esta cosecha, la cosecha que viene grande, se presenta en el día del rapto de la iglesia. Son de Cristo, pero no solamente son de Cristo, sino que están en Cristo. Bueno, la mitad de la gran tribulación
resucitan también los dos testigos y ellos son parte de los que son de Cristo en su venida. Y finalmente se cierra esa parte con finalmente los que van a resucitar al final de la gran tribulación, es decir, los mártires de la tribulación, y eso está en Apocalipsis capítulo 24, cuando dice que vio a todos aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio en el quinto sello, que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí resucitan los mártires de la gran tribulación, pero también resucitan los santos del Antiguo Testamento, que Daniel 12, es interesante Daniel 12, porque Daniel 12 dice que después de la tribulación de aquellos días, muchos, ya acabó la gran tribulación, vea, muchos, y la palabra muchos contrasta con la palabra todos. Eso es importante decirlo porque algunas personas piensan que allí en la segunda venida van a resucitar todos los justos y los no justos. Pero allá el texto no dice que van a resucitar todos, dice muchos, no dice todos. Entonces, por ejemplo, muchos de los que son de Cristo. Sí, y luego dice, exactamente, y luego dice de los que duermen. Se concentra no a los muertos, sino a los que duermen, porque hace una diferencia que incluso Apocalipsis, cuando lo vuelve a narrar y habla de esta resurrección, dice, pero los otros muertos, o sea, diferencia entre los que duermen y los que están muertos. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Es decir, que los pecadores van a resucitar hasta después del milenio. Cuando sea dictada su sentencia. Cuando sea dictada su sentencia. Salen del Hades y se van a ir al infierno, al lago de fuego, que es el Gehenna. Pero aquí interesante a lo que va este texto es que resucitan, son de Cristo los que en el Antiguo Testamento fueron santos piadosos y los que mueren durante el periodo de la gran tribulación. Estos son los que resucitan y algunos de ellos van a sentarse en tronos. Sí, porque no todos van a sentarse en tronos. Dice allá a todos los decapitados por causa del testimonio que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, esta es la segunda sección del tacma, del desfile de la primera resurrección, pero son los que son de Cristo en su venida. Por ejemplo, también las personas tienen como esa duda de que qué pasará con las personas, ¿no? Que dicen, murieron, por ejemplo, en un accidente, perdieron algún miembro de su cuerpo o se ahogaron en el mar, no, pues ya nunca los encontraron, murieron quemados, y dicen, ¿qué va a pasar por ellos? Porque pues hoy vemos muchas cosas también que están pasando en la situación de la seguridad y todo esto, y vemos cómo han muerto muchas personas, ¿no? De qué manera su cuerpo ya no termina pues junto, ¿no? Sus miembros, y entonces dicen, ¿cómo va a ser Dios con estas personas que perdieron algún miembro de su cuerpo o murieron de tal manera o en un choque o se deshizo casi el cuerpo? Entonces, ellos, ¿cómo le van a hacer si dice la Biblia que luego serán recogidos en el aire? ¿Cómo? O hasta dicen, pues los tuvieron que cremar hasta en cenizas porque ya el cuerpo estaba descompuesto y pues ya no se podía porque los miembros ya no estaban juntos. O sea, yéndonos a situaciones ya bien difíciles, extremas, las personas dicen, ¿y qué va a pasar con ellos? Cuando dice la palabra del Señor que seremos arrebatados juntamente con Él en el aire, pero que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a pasar con esos cuerpos? Muy bien, muy buena pregunta. Y quiero hacer la diferencia con los pecadores, ¿verdad? Porque también los pecadores van a tomar sus cuerpos aunque hayan pasado esto, pero en especial para los creyentes. 1 Corintios 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, hablando de que no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados, tanto los muertos como los vivos, aún van a ser transformados aunque haya sucedido esto, porque dice ya el versículo 52, en un momento. Esta palabra momento es muy importante en este texto, que a veces, si no lo notamos, la palabra momento es en el griego, es la palabra atomé. Y la palabra atomé es una palabra que lo utiliza Pablo de la filosofía griega
cuando se discutían las partículas o de las partes más pequeñas. Ahora se hablan de partículas, pero en ese tiempo el átomo era como la parte más pequeña, que se filosofaba sobre este tema de cómo es la composición del cuerpo. Pero la palabra momento o atomé es interesante porque está mostrando cómo es la profundidad de la resurrección y el poder de la resurrección, que en ese concepto, cuando viene la resurrección, viene una nueva creación, viene algo milagroso que sucede se llama la redención del cuerpo, porque de una partícula del ser humano, de una partícula tuya, que es la parte más pequeña, una pequeña partícula, hermano Deme, guarda la información genética. Ahora, en este tiempo de la ciencia que ha avanzado, que ya no solamente son átomos, sino que ahora hay partículas, ya se dieron cuenta que hay cosas más pequeñas todavía, que no existían en el tiempo de Pablo, sino yo creo que la palabra que utilizaría ya era partícula. Entonces ya no se pueden ver físicamente, ¿no? Pero allí contiene toda la información genética, que incluso cuando se practica el ADN para una persona que ha muerto, dice, ahí mismo sale si es hombre o es mujer, que es algo muy interesante, ¿no? De una partícula puede traer toda la información genética. ¿Qué es lo que va a pasar? Que de esa partícula de cuerpo va a suceder esto en una cuestión de menos que un parpadeo. Va a desarrollarse el ADN, la cadena, así vean, se va a formar el cuerpo de esa partícula, donde viene, ¿no?, la información genética. Quiere decir, va a llevar tu identidad, hermano, pero en un cuerpo de perfección. Sí, porque esto corruptible, esta materia no puede entrar a ese lugar, ¿no? Ni estas vestimentas, pues está contaminada la materia que usamos. Incluso, hermano, si a la hora del rapto tú estás vivo, pero no tienes tus dos piernas, cuando suceda esto, se va a crear tus piernas, porque no va a haber imperfección, porque dice, son dos cosas que presenta el pasaje, porque es necesario que esto corruptible, refiriéndose a los muertos que ya se corrompieron, que ya, como lo que usted decía, ya no existen sus cuerpos, ya se lo comieron los gusanos, y desapareció aparentemente, pero eso corruptible se va a vestir de incorruptibilidad. Y esto mortal, refiriéndose a los que estén vivos cuando ese día suceda, a los que estén vivos, y esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces en nosotros se va a cumplir la palabra que fue anunciada para Israel. Fíjate qué interesante es esto. ¿Por qué? Porque esta palabra fue anunciada para la victoria final de la resurrección de Israel. Cuando diga, sorbida es la muerte, o sea, va a ser absorbida la muerte por la vida. O sea, la van a tragar a la muerte. Fíjate qué interesante es esto, ¿no? Sí. Y muerte, ¿dónde está tu muerte? Y ahora, algo interesante, ¿por qué? Porque lo que va a ser una realidad para el pueblo de Israel, en nosotros, se adelanta ese cumplimiento. Ya desde ese momento del rapto, desde ese preciso momento, ya en la iglesia es una realidad. Y esto corruptible se va a vestir de incorrupción, refiriéndose a los muertos en Cristo, y esto mortal, refiriéndose a los vivos, se va a vestir de inmortalidad. Entonces, esto es algo muy interesante. Fíjese que ahorita venía a mi mente algo, que la grandeza de nuestro Dios, el poderío de nuestro Dios, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, la química, todo eso maravilloso que podemos ver de Dios, porque imagínense, agarra y por ejemplo, porque ha ocurrido, ¿no? Te come un tiburón, ¿no? Te comió un tiburón y desapareciste, ¿no? Pero y eres creyente y así fue tu muerte, ¿no? O en un accidente donde te hiciste como papilla, ¿no? Porque puede ocurrir. No sabemos cómo va a ser nuestra partida, pero la seguridad que tenemos en Cristo, es la forma que sea nuestra partida. Veo la grandeza y el poderío de nuestro Dios tan maravilloso, que cuando Él vuelva en su segunda venida, le va a dar una orden a ese cuerpo. Correcto. Y ese cuerpo va a volver a entrar ese espíritu y esa alma, y ¡pum!, se va a volver a formar, ¿no? Pero con un cuerpo diferente, como cuando le dice al Señor Jesús, no me toque porque todavía no he sido glorificado, ¿no? Que dice que aún estando las puertas cerradas y traspasaba
y se les aparecía a los discípulos cuando iban a Emaús. Y es impresionante lo que el Señor nos enseña, nos está diciendo, ¿no? Que nuestra esperanza debe estar ahí, que es lo que va a ser, porque nosotros no nos debemos de preocupar de la forma que vamos a partir. Nosotros debemos estar centrados de que tenemos una esperanza en Cristo, en la forma que nosotros partamos, pero tenemos la certeza y la seguridad de que Él, cuando Él vuelva por ese cuerpo que fue Tremendo, tremendo. que fue ahí salvado, rescatado y justificado delante del Padre, y empezó ese proceso de la santificación, que es lineal, el proceso de la santificación. Entonces, cuando Él vuelva, va a buscar eso que vino a comprar hace 2000 años, ¿no? Es correcto. Y le va a dar una orden a ese cuerpo, y ese cuerpo va a flotar, dice, cuando los mares entregarán sus muertos, ¿no? Las tumbas entregarán sus muertos, ¿no? Pero no ese cuerpo que fue muerto ahí, o ese cuerpo que fue enterrado, sino un cuerpo glorificado, procesado con una materia, ¿no? Es correcto. Hermana Betsy, fíjate qué interesante lo que dice el hermano, porque aquí es algo poderoso. O sea, la palabra de Cristo tiene poder. Sí, Un poder creativo, un poder único, sí, que levanta a los muertos. En el libro de Juan, cuando él hablaba acerca de esto de los muertos, decía así: la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos, es decir, que ahora los que están muertos espiritualmente pueden oír ahora la voz de Dios para resucitar espiritualmente. Si resucitas ahora espiritualmente por su palabra, que tiene poder, su palabra tiene poder para darte vida. Lo que está diciendo es, hay mucha gente que las vemos y mientras están en pecado, ¿sabe que estamos viendo? Estamos viendo zombies. Gente que son muertos vivientes, que parece que tienen vida, hacen negocios, van, pasean, publican en Facebook, comentan en Facebook, hacen tantas cosas, pero están muertos espiritualmente porque no tienen vida, no han resucitado espiritualmente, y que necesitan de esa experiencia con Cristo para que su palabra les dé vida. Pues esos que han resucitado con Cristo, un día, cuando llegue la muerte, ellos estén en la tumba, van a escuchar la voz del Hijo de Dios. Y cuando escuchen la voz de Dios, y todos lo van a escuchar, por eso dice que todos los que estén en los sepulcros oirán la voz. Está hablando de futuro. Oirán la voz, y aquellos que ya tienen vida van a resucitar para vida. Y aquellos que no tienen van a resucitar para ser condenados. Pero todos al final van a oír. O sea, que aún el que no quiso escuchar ahora a Cristo va a resucitar, pero para un juicio, ¿no? Cuando le digan salgan de allí, hasta ellos tienen que salir, porque todo, o sea, el poder, lo que decía Deme, de la palabra de Cristo, o sea, que cuando Cristo habla, realmente pasa algo, hermana. Sí. Pasa algo, o sea, hay algo que sucede cuando Cristo habla. Hay creación, hay resurrección, hay transformación, hay de todo. Y hay un registro de eso, ¿verdad? Porque habla de un libro de la vida y habla de otro libro también. Sí, el libro de la vida que está para los que han resucitado con Cristo, pero ese sería un tema muy bueno, que lo tratemos cuando hablemos de la segunda resurrección, o la resurrección de condenación, porque ahorita quisimos hablar de la primera resurrección, o resurrección de vida, que culmina después del milenio. ¿Por qué después del milenio? Porque dice luego el fin. Y ahí el fin no está hablando para la condenación, porque recuerden que está hablando del tagma de la primera resurrección. Entonces la primera resurrección empieza cuando Cristo viene por su iglesia. Cuando Cristo resucitó, esa es la primera fase. Ok, y no ha terminado, va a terminar hasta cuando pase el milenio. Después del milenio, por eso dice luego el fin. El verdadero fin no es en la segunda venida. Cuando Cristo viene, sí, para nosotros, los transformados, los resucitados, se cumple la palabra que está escrita: muerte, ¿dónde está tu muerte? Sin embargo, el texto dice: y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Esto quiere decir, incluso la palabra postrer, allí quiere decir el último, y se puede traducir, y el último y único enemigo final. O sea, que va a haber finalmente un enemigo, que no va a ser el diablo,
que va a ser la muerte, porque recuerden que cuando inicia el milenio, Satanás ya es atado, pero durante el tiempo del milenio, la muerte todavía va a estar haciendo de las suyas, porque todavía algunos le van a revelar y algunos entienden que incluso hasta algunos salvos que van a ser disciplinados, como en el caso, por ejemplo, hoy en la Santa Cena, cuando Pablo dice que muchos creyentes que toman la cena sin discernir el cuerpo del Señor y no lo hacen como deben de ser, muchos han muerto. ¿Por qué? Porque no lo hacen con ese discernimiento espiritual de que están participando del cuerpo de Cristo y no le están dando el sentido, lo ven como algo común. Y cuando eso sucede, reciben una disciplina a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mueren antes de tiempo, como un castigo, disciplinario, por así decir. No quiere decir que se perdieron, sino que se les dio una disciplina por el Señor y dijo, ¿sabes qué, hijo? Tú no has sido correcto, no has llevado correctamente mi palabra, hay un castigo, muere antes de tiempo. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo, muere antes. Bueno, lo mismo va a pasar en el milenio. Hay muchos que van a morir como un castigo temporal, pero que al final del milenio van a resucitar. Porque aunque fueron castigados por su desobediencia temporal, pero aún así, algunos de ellos van a ser salvos. Entonces, cuando termine el milenio y Satanás es suelto después del milenio, hace de las suyas, pero en ese momento va a haber una resurrección. Es el fin, ahí se llama luego el fin. No lo especifica la Biblia. Algunos pueden tomar Isaías donde dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, que Jehová sale a castigar al morador de la tierra. Y se habla de una destrucción de fuego en esa parte, en ese contexto. Algunos piensan que allí va a haber una especie de arrebatamiento final para todos los que se mantienen firmes, fieles hasta el final del milenio. No, eso no lo dice la Biblia, no lo enseña. Solo podemos inferir que así es, porque aquí dice luego el fin. O sea que hay un programa para ese fin. Algunos teólogos incluso dicen que es algo que tal vez Dios va a revelar durante el tiempo milenial, ¿no? Porque no se especifica. Puede concordar con lo que dice Isaías de anda pueblo mío entre tus aposentos. Puede ser que ahí haya una especie de arrebatamiento y una resurrección de la última fase de la primera resurrección, que es incluso antes de que se destruyan los cielos y tierra actuales, porque ahí es el verdadero fin. Y posterior a eso viene el juicio de Satanás y de los ángeles caídos, que no hay que confundirlo con el juicio final, que sigue después el juicio final con la resurrección de los perdidos de todos los tiempos, que dijimos va a ser para otro tema. Entonces aquí podemos ver cómo hay cosas que a veces pensamos que son bíblicas, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque los hermanos, bueno, aún hermanos, ¿no? Y la gente que pues no, a veces no tiene ese conocimiento bíblico, dice, yo hablo con mi papá, con mi hijo, que murió y él sigue vivo, y es que mientras tu mente lo tenga vivo, él seguirá vivo y seguirá hablando contigo. Entonces, a veces como dicen, bueno, un consejo no se da si no te lo piden. Entonces, ¿por qué? Porque si me dicen, ¿usted qué piensa sobre eso? Entonces yo puedo decirle, si es que estoy en una plática normal, ¿no? De persona a persona, de decir, ¿usted qué opina sobre esto? Bueno, me piden mi opinión o mi consejo, entonces yo se lo doy. Pero si yo empiezo a decir, no, eso no, está bien que yo lo diga porque es la palabra del Señor. Sin embargo, si no es en el momento correcto, de la manera correcta, y la persona está pasando como pues en un duelo o no quiere soltar a la persona que se murió, aún siendo cristianos, no queremos soltar a veces a las personas porque decimos, no, mientras vive en mi mente, él seguirá hablando conmigo, ¿no? Si yo lo tengo en mi mente, seguirá diciéndome. Entonces, ahí hay un peligro bien fuerte, porque como decía usted hace rato, que cuando seguimos permitiendo que pase eso y nosotros seguimos atrayendo a nuestra mente o de manera espiritual esto, porque espiritualmente sí sucede, cuando nosotros estamos atrayendo, pero no va a ser a la persona que nosotros pensamos que es, sino que podemos estar abriendo también la puerta, y la verdad que yo sé que esto es un tema muy sensible también,
pero estaríamos abriendo la puerta hasta los espíritus inmundos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios en su palabra dice que Él no va a permitir que el vivo tenga una conexión, ¿no?, con los muertos, y Dios no se puede estar contradiciendo que haya dicho Él, no, los vivos y los muertos no tendrán, en el Antiguo Testamento no una relación, ¿no?, de que yo esté aclamando a ellos, dándole una ofrenda, cualquier cosa, ¿no?, pero que tenga relación con los muertos. Dios no me lo permite en su santidad, no me lo permite. Entonces, ¿cómo sería posible que yo pudiera decir es que he estado hablando con Él? Por más bíblico que yo lo vea, probablemente eso no es de Dios, no probablemente, por más bíblico que esto parezca, o por muy bonito, y que sea un consuelo para mí, que yo siga viendo a la persona en los sueños y siga platicando con él, pues si la Biblia me está diciendo que esto no puede suceder, debo de tener cuidado con lo que yo estoy permitiendo. Y quizás lo que puedo decir a Dios es que pues me duele la partida de mi familiar, me duele demasiado, porque pues esto es normal, que haya un dolor, que me duele mucho, pero que yo le pueda decir a Dios, ayúdame a soltar. Muy bien. Fíjense qué interesante lo que comenta acá, porque algunos dicen allá en muy la frase, ¿no? Vemos, pero no juzgamos, ¿no? Y ahora, en este caso, yo creo que sí, necesito un proceso de la pastoral. Creo que la pastoral es muy importante si tú estás pasando un proceso de duelo. Necesitas un seguimiento pastoral. Busca a tus pastores. ¿Por qué razón? Porque de esta manera se van a ir cerrando todas estas puertas que pueden llevar maldición, porque Deuteronomio 18 lo menciona claramente cuando se habla de que no se va a consultar ni a agoreros, ni a divinos, ni hechiceros. ¿Por qué razón lo prohíbe? Algunos de los teólogos discutían, a ver, ¿por qué se prohíbe? ¿Porque no pueden venir o porque sí pueden venir? ¿O cuál es la razón? ¿Se puede haber manifestaciones o no puede haber manifestaciones? Entonces se llega a la conclusión correcta, que lo que Pablo decía, lo que se les sacrifica a los ídolos, a los demonios se les sacrifican. Eso quiere decir que sí puede haber manifestaciones demoníacas, y esto es un peligro, incluso cuando en la advertencia del profeta Moisés es: no los consultéis contaminándoos con ellos. Es decir, si en ese espiritismo, esa práctica espiritualista, se empieza a coquetear, que es prácticamente, hermano, eso es lo que hizo Saúl, y también en el mismo jardín del Edén se hizo una sesión de espiritismo. ¿Por qué? Porque ahí vemos a Eva hablando con Satanás, que estaba metido en la serpiente. O sea, hay una sesión de espiritismo en ese sentido, y a medida que vemos esas manifestaciones, nos damos cuenta que hay un mundo espiritual de mentira, de engaño, y que puede contaminar a esa persona, de modo que puede acabar, o sea, en una desgracia espiritual. O sea, acabar en un control del mundo espiritual, de manera que incluso después va a requerir de una expulsión de demonios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va enredando la mente y lo va confundiendo a tal grado y es que consuela el corazón de la persona, porque dice: estoy viendo a mi familiar o a la persona querida, ¿no? Es un consuelo, pero es algo bien peligroso, ¿no? Y muchas personas... Que no es bíblico. Ajá, y las personas relacionan esto porque dicen: no, pero es que Samuel hizo venir, o sea, ya Samuel habiendo muerto, Saúl le dice: oye, ¿qué va a pasar? ¿No? Y lo hizo volver, dice. Pues, como sabemos, ¿no? El diablo tira sus anzuelos de lo probable que puede pasar en el futuro, porque si hay una situación que se está presentando, más o menos andamos viendo qué es lo que puede pasar en el futuro. Si es la situación A, va a ocurrir esta situación. Si se da la situación B, entonces estas van a ser las situaciones. Pero el diablo lanza el anzuelo, pero dicen: pero Saúl hizo venir a Samuel y le dijo todo lo que iba a pasar. Pues ahí estábamos hablando de una divina que conoce ciertas cosas, no que conozca el futuro, conoce que si se toma la decisión A de parte de Saúl, esto es lo que va a ocurrir. Pero si él optaba por hacer la voluntad de Dios, también sabíamos bíblicamente qué iba a ocurrir. Correcto, y aparte los debates que de ese texto son muy fuertes, porque por ejemplo dentro de los conceptos del espiritismo manejan mucho este argumento, que ahí realmente Dios respalda el espiritismo y todo eso. Sin embargo,
Cuando ustedes hacen un análisis, y ahorita lo mencionaba allá Betsy, hacen un análisis de cuáles son los contextos, qué rituales se practicaban de parte de la divina. Hay en el contexto cultural del Antiguo Testamento, en ese material, se les invito para que investiguen allá, se muestran todos los rituales que se practicaban para que puedan hacer las sesiones de este tipo. Hay ciertos rituales que lo hizo la pitonisa seguramente, y en esos rituales, o sea, que involucraba la invocación de espíritus, de Elohines, dice allá, ¿no? Realmente, y que en esa cueva donde se practicaban esos rituales y hacían todas esas sesiones, o sea, no va a descender el Espíritu de Dios, o sea, donde hay algo que no se puede contraponer la Biblia, no la palabra de Dios, ¿no? Entonces, no caigamos en confusión en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay límites que Dios tiene establecido en su palabra, y nosotros decimos esto, mire, si él había consultado por el Tumín y el Urín, que eran los medios un poquito más externos para el proceso establecido por Dios, eso sí, establecido por Dios, porque ahí lleva ciertos parámetros por medio del sacerdocio. Entonces, en las túnicas o en el efod de los sacerdotes, si ahí no le contestó Dios, si no le contestó por ningún profeta, si no le contestó, ahora le va a contestar por una divina. No. O sea, es el punto, ¿no? Fue decayendo, ¿no? Saúl en las situaciones de la degradación espiritual, ¿no? La degradación espiritual. Y entonces eso es lo grave, ¿no? Porque cuando nosotros nos empezamos a alejar de la presencia de Dios, decimos, es que Dios ya no me habla, ya no escucho a Dios. Tenemos situaciones críticas, difíciles. Busco alternativas para que Dios me hable, ¿no? Y bueno, digo, ya está bien, Dios no me va a hablar, no me quiso hablar, ya esperé en Él, ayuné, oré, no me habló. Pues entonces la gente siendo cristiana, bueno, yo supe que muchos que estuvieron en la pandemia en un proceso bien difícil y delicado, fueron a consultar a los brujos, a los adivinos, y esto es bien triste, pero entendiendo un poquito el contexto al que se estaban enfrentando, uno puede decir emocionalmente, no, pues es que tienen razón, porque pues Dios no les contestó, ellos tenían que buscarle, y podemos decir muchas cosas, pero Dios respondió aún en ese momento. Claro, no respondió como que queríamos, ¿no? Porque yo decía, yo rogaba a Dios que mi hermano sanara del COVID, y le lloré, le supliqué, ayuné, hice todo lo que conocemos, ¿no? Espiritualmente. Sin embargo, Dios en su soberanía decidió que no, que Él iba a partir. Y bueno, entonces, pero muchas personas dijeron, no, esto no me va a suceder a mí. Si Dios no me contesta, pues entonces yo voy a buscar otras opciones. Y yo sé de fuentes, como dijeran, fidedignas, que en este tiempo varios cristianos fueron a consultar a los brujos, ¿no? Qué lástima. Y fíjate qué interesante, porque aquí, ahorita que están comentando eso, me viene a la idea, de nuevo, Saúl, ¿por qué? Porque vemos allá que la condenación que tuvo Saúl fue por la apostasía que él realizó al consultar, porque ahí lo menciona más adelante, por la apostasía de consultar a divinos. Quiere decir que Dios en ningún momento lo aprobó, mucho menos iba a respaldar, pero sí pasa esto. Hay una imitación, una imitación que hasta parecía, algunos hasta se han engañado, algunos teólogos, parecía que es Saúl. O sea, en todo el contexto, la voz de Saúl, veo un anciano, todo parecía, pero Samuel, parecía que era Samuel. O sea, el engaño, o sea, que en esto existe un engaño, de manera que escucha la voz, como cuando te llaman ¿sabes qué? Aquí tenemos a tu hijo, y habla el muchacho, es mi hijo, es su voz de mi hijo, y mira, me está pidiendo papi, y me dice hasta mi nombre, y es lo mismo. Es el mismo modus operandi que ocupan estos personajes. Es lo mismo que está pasando, porque es el padre de mentira, hermano Deme. Entonces, abramos los ojos espirituales y no caigamos en esto. Cerremos estas puertas y entendamos que aquellos que están en el Señor están descansando sus cuerpos, y ellos a eso nos referimos, ¿no? De que el cuerpo físico está muerto, ¿no? Sí, está descansando, pero pero además ni lo desean, no desean volver aquí. No. Ellos están en la presencia de Dios. Es más, ya ni los molesten, ¿no? Y entonces
y se lo dijeron también a él, ¿no? Ahora, manda, dijo el rico de aquí, manda uno para que les predique a mis hermanos. Y le dice, no, ellos ya tienen todo lo necesario. Tienen Biblia, tienen a Moisés, tienen a los profetas, ahí tienen la Torá, tienen todo. Si no creen, aunque se levante uno entre los muertos, no van a creer, porque son gente que no quieren creer. Entonces, esto es importante saber que no pueden venir porque Dios no va a cumplir caprichos. Y algo interesante que decía la hermana allá es esto, que lo más importante es nuestro crecimiento espiritual. Que en medio de estos procesos nosotros crecemos, porque al final de la vida, la oración para una sanidad y de que se evite una muerte temporal, puede Dios responderla, pero no es algo tan, vamos a decir, tan maravilloso. ¿Por qué? Porque al final vamos a llegar a partir de esta tierra. Sí. Lo más importante es nuestro crecimiento espiritual, que estemos siempre preparados para buscar al Señor. Ahora hay una pregunta, por ejemplo, hay hermanos o hermanas, por ejemplo, que perdieron un familiar, ya sea una esposa, un hijo, una hija, un papá, una mamá. Y por ejemplo, yo he visto a veces en ocasiones que ponen su foto ahí y le ponen una vela, le ponen un vasito de agua. Sí, mire, esto ya tiene que ver con prácticas que tienen un poquito de trasfondo, ¿no? A veces con las cuestiones de la religión popular y no con algo bíblico, eso no tiene nada que ver con ellos. Están pensando en su mente de que va a venir a tomar su agua, su comida favorita, y esto el tema de la muerte, tenemos que verlo con cuidado. Hay cosas que Dios permite que nosotros hagamos, como es el duelo, la despedida de nuestros seres queridos, la honra de los cuerpos también, porque no se permite en la Biblia que se profanen los cuerpos y Exacto. todo eso. O sea, todo ese proceso, porque el Señor Jesucristo, incluso Él fue ungido, en vida fue ungido. ¿Por qué? Porque lo prepararon para la sepultura, porque Él no iba a tener ese tiempo, porque iba a morir, inmediatamente el día de reposo iba a comenzar y no le iban a poder ungir, así que en vida lo ungieron. Y sin embargo, las mujeres fueron a hacer una visita, una sentimental con especies para ungir su cuerpo. O sea, eso no es algo malo. O sea, el que, por ejemplo, tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a preparar bien la tumba de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, y luego voy a sacar el cuerpo porque ya necesitan hacer algún proceso. Eso es parte importante, porque es de nuestra responsabilidad, de algo que hay que hacer, que es algo como buenos cristianos, como buenos ciudadanos, pero ir más allá en una forma en el que tu pensamiento es que va a venir a comer su comida favorita, de que va a hacer, no. Incluso El duelo tiene un proceso, ¿verdad? Y termina, ¿verdad? y tiene que terminar. Me imagino que cuando entiendes de que hay una esperanza en Cristo, Así es. que aunque se adelantó ese familiar, o ese hijo, o esa hija, su papá, o esa mamá, o esa hermana, se adelantó, pero yo soy consciente y tengo esa convicción de que yo me voy a reunir con él. Y me imagino que en ese proceso termina el proceso de la consolación, me imagino. Y también las responsabilidades, yo estaba hablando ahorita de responsabilidades, voy a decir por qué. A veces nos ha tocado ir a oficiar en funerales, orar por las familias. Y de pronto una ocasión fuimos a hacer en un poblado y de pronto ves tumbas que se ven hasta los huesos, o sea, tienen abandonado en ese sentido sus responsabilidades. Yo no estoy hablando de que le pongan una vela, no, pero por lo menos que cumplan con sus responsabilidades, ¿no? Como ciudadanos, porque es parte importante, ¿no? De Honrarlas. sus cuerpos. Sí. Pero no podemos ir más allá de lo que la Biblia prohíbe. ¿Que prohíbe por qué? Porque es una línea muy delgada entre el culto a los muertos. Porque al momento en el que tú ya empiezas a orarle y hasta le pones su ofrenda, dice su comida favorita y todo, creo que es ir un poquito más allá, porque pues esto va a ir rebasando ciertos límites, ¿no? Sí. Entonces no, incluso en la religión pagana, vamos a decir, que se visita
y se hace el Día de Muertos incluso, y se hacen todas estas cosas, procesiones en el ¿cómo se llama? En el panteón. En el panteón y todo eso. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado porque ya es participar en un culto a la muerte, cosa que es contrario al cristianismo, porque el cristianismo no es una religión de muerte. Esas cosas. El cristianismo, fíjate interesante, algunos dicen, no, pues el tema de la Navidad es diferente al tema de Halloween y al tema del Día de Muertos. ¿Por qué? Porque el tema de la Navidad es rescatable muchas cosas porque tiene que ver con la vida. La vida y la esperanza que se presenta. Y se celebra la vida. Ujú. En el caso del Halloween, en el caso del culto a la muerte, o Día de Muerto, no, porque el cristianismo no es una religión de muerte, es una religión de vida. Aquí dice Noemí May, en el canal de YouTube de Del Querigma, dice saludos. Sol Solís dice, la primera resurrección tiene una serie de resurrecciones, no es una sola. Sol Solís dice, ¿podría dar la cita bíblica en donde da a entender o menciona el tiempo en que resucitan los del Antiguo Testamento? ¿Podría dar una cita bíblica cuando da a entender que resucitarán los del Antiguo Testamento? Sí, es Daniel capítulo 12. Vamos a buscar el Daniel capítulo 12, versículo, bueno, yo lo quiero leer desde el 1 y 2 porque allá en Daniel se presenta precisamente, se presenta el orden del tiempo. Vean, 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, refiriéndose al tiempo de la gran tribulación, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que es Israel, y será, porque está hablando del pueblo de Daniel, el pueblo de Daniel es Israel, Exacto. y será tiempo de angustia, es decir, está hablando de la gran tribulación, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Fíjese, está hablando de la liberación de su pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Y versículo 2. Y muchos, ahora sí ya vieron que ya terminó la gran tribulación y ahora viene el tiempo en el que será libertado su pueblo, que es con la segunda venida en gloria. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que está hablando, ya dijimos, de los que duermen en el polvo, no de los muertos, no de los judíos pecadores, sino de los santos. De los santos que murieron con la esperanza. La esperanza de que un día iban a ser levantados. Correcto. En aquel tiempo, dice, muchos de los que duermen por la tierra serán despertados sus cuerpos. Recuerden que sus cuerpos, eso se refiere a sus cuerpos, no se refiere a su alma, no. Unos para vida eterna. Fíjense que unos para vida eterna. Y luego dice allá, y otros que no pertenecen al grupo de los que duermen, sino son otros, para vergüenza y confusión perpetua. Esos son los que resucitan en la segunda resurrección, que es después del milenio. Pero esta es la resurrección del pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel. Saludos a nuestra hermana por allá. Sí, gracias hermano a Sol Solís. Aquí, bueno, vemos que el hermano Brian Rocha sigue pidiendo la oración por la salvación de su familia. Vanessa Ballesteros dice, saludos hermanos, Dios les bendiga, Dios te bendiga, Vane. Saludos, me da gusto escucharte, Vane. Les saludamos como, bueno, a toda la familia, igual hermano Brian Rocha, la oración que ha estado pidiendo por su familia, pues también se ha orado, ¿verdad? Y se seguirá orando que Dios haga pues esa misericordia de salvación con la familia y que pueda ayudarles y sanar a los miembros de su familia. Conexión Cozumel dice bendiciones desde Cozumel, entonces allá está un abrazo, pastor, un abrazo al pastor, entonces que está como con Pastor Jorge. Saludos al pastor Jorge que está también conectado desde Cozumel. Entonces damos gracias a Dios por los hermanos, ¿verdad? También que se han conectado. Y pues que esta clase de escatología que quisiéramos seguir preguntando, diciendo hace rato que el hermano, ay Dios mío, apenas llegaron del aeropuerto, ¿no? Llegaron, ¿no? Hermanos, y fíjese, y esto y el otro, y las preguntas decía el hermano, bueno, ese es de un tema, y hermano, podemos tocar la otra parte, bueno, eso es de otro tema, ¿no? Y queríamos saber todo, ¿no? Porque pues uno nunca va a saber todo, pero tiene el deseo de aprender.
y dijimos, no, pues ahora que está aquí en la Ciudad de México el hermano con su esposa, dije, pues vamos a aprovechar al hermano porque él es maestro de escatología en diferentes institutos bíblicos, entonces él da esta clase, tiene libros también escritos de escatología y a Háblenos veces... de sus libros, hermano. Ah, Ok. ¿cuáles son sus libros? Muy bien, ahorita yo estoy enfocado a terminar la serie de estudio que se llama Enciclopedia de Escatología Dispensacional. Ya imprimimos ya los primeros 3 volúmenes, pero en la totalidad son 10 volúmenes que vamos a estar sacando y hay uno específicamente sobre este tema de la escatología personal, sobre las resurrecciones, porque una cosa es este tema de las resurrecciones, los juicios también es otro tema, los diferentes juicios que así como también pues hay otros temas que específicos, como por ejemplo tenemos un libro que se llama Rusia en el ojo de la profecía. Es un libro de actualidad que está analizando la temática del papel de Rusia en la profecía. Y pues otros temas devocionales también. Uno de los libros que a mí me gustaría hacer una plática es el tema del Salmo 91. El mensaje del Salmo 91 para nuestros días, porque como bien lo comentaba la hermana Betsy, hay muchas personas que tienen esas inquietudes de tipo personal, Sí. prácticas en su vida, y el Salmo 91 es una maravilla para estas temáticas. Bueno, pues así, pues Dios nos ha permitido escribir varios libros, más de 40 del libro. Ahorita, este mes vamos a hacer una presentación de un material en la biblioteca de Cozumel. Vamos a estar hablando de nuestro libro de Monumento a la Biblia en Cozumel. La segunda presentación que vamos a hacer de este material, y creemos que va a ser de mucha bendición, no solamente alcance a un pueblo evangélico, sino al pueblo en general, en una conexión con los valores religiosos. Ah, pues gracias a Dios, hermano, por lo que le permite hacer, ¿no? Y que Dios lo siga usando y bendiciendo. Y la verdad que cuando se trata, ¿verdad?, de los temas escatológicos, pues no hay muchos maestros de escatología, pero gloria a Dios, ¿verdad?, por todos los maestros, los pastores, hermanos que se dedican a investigar de manera seria la palabra del Señor, porque pues a veces escuchamos, ¿verdad?, que cualquier cosa que sucede y sí sabemos que son los últimos tiempos y de verdad que gloria a Dios por todos los que predicamos la Biblia, gloria a Dios por todos, ¿no? Porque pues tampoco aquí vamos a demeritar a nadie ni tampoco vamos a menospreciar, no, a nadie, pero a veces sale alguna cosa y decimos, ya es porque esto es un símbolo apocalíptico, ¿no? Y todos espantados, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba yo chica y todo esto se decía, ya me espantaba de todo, ¿no? Y entonces, pero cuando ya empezamos a estudiar de una manera seria y un poquito más profunda la palabra del Señor, unos, la verdad que son bien eruditos, otros son, ¿verdad?, bien dedicados a la investigación. Gloria a Dios porque usted, por ejemplo, es escatólogo y entonces usted se dedica, ¿verdad?, a estar investigando, a estar... creo que... Entonces, ustedes se dedican a la escatología y al estudio profundo y serio de la palabra del Señor, no a... vemos un video de YouTube y ya decimos, esto es lo que sucedió y lo llevamos a predicar a la iglesia. Eso es un tanto peligroso también, de que yo vea que pasó algo en el mundo y veo un canal de YouTube y entonces yo aprendo de este canal sin ir a la Biblia. Eso es muy peligroso porque yo nada más voy a repetir lo que escuché en un canal virtual de YouTube y demás, ¿verdad? Y entonces lo voy a llevar a la iglesia. Entonces no. Muy interesante, hermana Betty, porque mire, por ejemplo, nuestra línea es dispensacionalista, pero el tema es que yo estoy viendo a veces que algunas personas decían, hacen un programa para atacar el dispensacionalismo, y digo, a ver, ¿qué estás atacando? Porque no tiene sentido. Eso no lo creen los dispensacionalistas. Esto lo escuchaste de alguien de internet que lo predicó, pero él no es dispensacionalista. O sea, eso no lo predicamos. Por ejemplo, algunas personas atacan el tema de que nosotros predicamos 2 segundas venidas.
Y digo, ¿dónde sacaste eso? O sea, nosotros no enseñamos dos segundas venidas. Y se hace todo un video, 2, 3 horas hablando de que no existen dos segundas venidas. Claro que no existen tampoco. Y de pronto yo esta vez estaba platicando con una persona, dice, muéstreme pruebas del rapto secreto. Y le digo, ¿sabe qué? Primero, si tú cambias el término, te voy a mostrar las pruebas. Pero si tú no cambias el término, no. ¿Por qué? Porque rapto secreto ni yo lo creo. O sea, ¿dónde escuchaste eso de rapto secreto? A ver, rapto secreto no es un término teológico. Dentro de los dispensacionalistas académicos no hablamos de rapto secreto, eso no existe. Sí. ¿Eso dónde lo escuchaste? O sea, lo escuchaste de algún predicador de YouTube y ya te haces una idea de rapto secreto, pero eso no existe. Sí. Entonces, es algo muy interesante Sí. lo que usted decía, porque a veces se va atacando le llamamos allá un hombre de paja. ¿Por qué? Porque creas una idea que lo que tú piensas que nosotros predicamos. O como por ejemplo algunos ponen fechas del rapto de la iglesia y piensan, los dispensacionalistas ponen fecha. A ver, momento, los dispensacionalistas no, nosotros creemos que el rapto es inminente, que quiere decir que puede suceder en cualquier momento, pero no podemos poner fecha precisamente porque si ponemos fecha, se acaba la doctrina de la inminencia. Entonces, de pronto ves a algunas personas, no, que los dispensacionalistas están poniendo fecha. No, no son los dispensacionalistas. Es alguna persona que escuchaste en YouTube y tú piensas que es dispensacionalista. Entonces, es interesante eso, ¿no? Entonces, qué bueno que comenta eso, hermana Betsy, porque es bueno aclarar esto. O sea, eso no lo creemos los dispensacionalistas. Y esto es algo muy, muy interesante. Sí, entonces, pues damos gracias a Dios, ¿verdad? A los que nos escuchan, nos escriben. Y pues todo, ¿verdad? Lo que hablemos, digamos, vemos, pues todo tiene que ser filtrado por la palabra del Señor, que esta es la base. Podemos escuchar muchas cosas por las redes, pero sí, como los de Berea, ¿no? Siempre tenemos que escuchar, es lo más recomendable, ¿verdad? Es que escuchemos y que veamos y demás, pero que como los de Berea, ¿verdad? Vayamos a las Sagradas Escrituras para ver si todo esto es así. Y Pastor Salomón, pues le damos muchas gracias por estar aquí. Y pues muchas gracias nuevamente, hermanos, por darnos esta oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Y gracias a los hermanos de Mérida que nos han estado apoyando, asistiendo a la librería de Belquericma ahí en Plaza Fiesta. En Plaza Fiesta, ahí estamos ubicados. Los que están en la ciudad de Mérida pueden encontrar los recursos ahí para que se puedan tener esos libros que necesiten. También están los libros del hermano del Pastor Salomón ahí y en de Belquericma, Ciudad de México. Pues gracias, hermanos, gracias Pastor Salomón por darnos esa oportunidad de estar nuevamente casi colgando del aeropuerto, no, ya lo trajimos así aquí. No, yo estoy emocionado de ver tantos libros y de verdad ya le dije a mi esposa, vamos a ir a la librería, vamos a invadirlos allá. Y de hecho ahí quiere comprar, no sé si venden allá igual castañuelas, esos para música. Panderos. ¿Todo eso venden? Sí, pues vamos a ir. Ahí ya hay que hacer acto de presencia. Gracias, hermanos. Entonces, gracias, Pastor Salomón, gracias, Deme, Alex, y a todos los que en algún momento nos van a estar viendo de manera diferida. Dios les bendiga y que descansen. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos. Bendiciones. Que el Señor esté con ustedes. Hasta luego, amén, hermanos. Gracias. En de Belquericma vas a encontrar conocimiento que te hará brillar, la sabiduría que viene de Dios, con diligencia y dedicación. Estudia, disfruta, abre tu corazón. La Biblia es luz en cada rincón. Con amor y fe, juntos a crecer, el Espíritu Santo te va a guiar. Librería de Belquericma, un lugar de bendición, donde el obrero se forma con pasión. Jesús es el centro